Los habitantes de Sedano tienen muy presente el recuerdo de Miguel Delibes y de su familia. La joven técnico de desarrollo rural, Gemma Fernández, nos lo describía así. Pero en Sedano hay algunas señas de identidad, o al menos que se identifican mucho con la población, como por ejemplo la figura de Miguel Delibes, del escritor, del novelista y de su familia. Por supuesto que sí. Bueno, yo cuando yo nací, ellos ya estaban aquí, o sea que... Y bueno, pues el recuerdo que tengo era de, pues eso, de pasear con mi madre, con mi padre cuando éramos pequeños, cuando yo era pequeñita, y pues saludar a Miguel Delibes y a su mujer, pues todos los días en verano paseaban, pues mis padres eran amigos de ellos y bueno, pues siempre tenía, sobre todo su mujer, una palabra amable conmigo, ay, qué ojos más bonitos tienes, esas cosas. Y la verdad que era increíble. Y luego, pues eso, mi padre siempre ha mantenido una amistad con Miguel Delibes y con sus hijos. Mi padre siempre le llevaba una ristra de ajos en la época de los ajos, y bueno, pues esa amistad se ha mantenido a lo largo del tiempo, y primero con Miguel Delibes, y ahora ya no está él, pero la familia seguimos teniendo amistad con ellos, por supuesto que sí. ¿Dónde encajamos? A Sedano dentro de la oferta del turismo rural de la provincia de Burgos. Bueno, pues como una zona importante, una zona que tiene un atractivo turístico importante dentro de Burgos, porque es muy diferente. Burgos lo conocemos todos como una zona de meseta, de llanuras, de cereal. Bueno, pues donde estamos, que es la zona ya norte de Burgos, de transición con la zona ya de Cantabria, bueno, pues aquí ya nos empezamos a encontrar montañas, árboles, verde, agua, cascadas y bueno, pues también a eso le tenemos que añadir un patrimonio espectacular. Luego tenemos también los dólmenes, por supuesto, de los que ya hemos hablado durante todo el programa, y bueno, pues las casas señoriales, casas todas de piedra de sillería, con escudos, que bueno, pues le hace que sea un pueblo y todo el valle pues espectacular. Los jóvenes y los niños son una constante en la novela de Delibes. Entre ellos, el Tiñoso y sus dos amigos en el camino, Nilo, el joven en los Nogales, el Senderines de la Mortaja o el mismo Nini en las Ratas. Es la Castilla de hoy, la Castilla de las Castillas de sus novelas, es la misma Castilla de hoy, o qué queda hoy de Lorenzo el cazador, del Nini, de las Ratas, qué queda de esa Castilla, de su narrativa. Pues yo creo que queda más de lo que decimos, cuando decimos que Castilla está hundida pero nunca ha estado levantada. Es decir, que hundida ha estado más o menos siempre. Y el más o menos pues sigue siendo la Castilla de los 50 la que permanece. Hay, no obstante, diferencias fundamentales. Una que ha notado en diferentes ocasiones, que es la sustitución del abuelo por la televisión. Antes era el abuelo el que entretenía a los socios de los nietos contándoles las historias del jabalí, y ahora es la televisión la que trata de entretenerlos con 4 historias más o menos fugaces o aleatorias. Pero los nietos ya no quieren eso. Los nietos lo que quieren ya es ser como los chicos de la ciudad, vestirse los domingos un poco mejor, irse al fútbol, al baile, a las, no sé cómo llaman ahora, los bailes estos de tarde y noche. Discotecas. Discotecas, que tantas hay. De manera que no, que igual no es, pero sigue tendiendo lo que ya se conocía. Sin embargo, la gente, los jóvenes, no se adaptan ya al campo. Y cuando pueden se escapan a la ciudad y viven la vida de la ciudad.
Volvemos a Sedano para conocer el pequeño museo local que orienta a los visitantes sobre el patrimonio cultural de la comarca, donde no faltan las alusiones al novelista que fue su vecino más ilustre. Mariluz, ¿qué cara pone el visitante cuando llega aquí? ¿Y qué es lo primero que pregunta? Pues pone una cara de sorpresa y con muchas ganas de querer saber por qué Miguel Delibes venía aquí, porque la mayoría piensan que había nacido en Sedano. Sí, sí. Y realmente pues nació en Valladolid. Y luego pues tienen curiosidad de saber qué es lo que les vamos a mostrar dentro del centro. Y hacemos un inciso a todo el mundo de los dólmenes, que es muy importante en el Valle de Sedano y las Loras, y luego hacemos el hincapié a Miguel Delibes, que es un espacio muy pequeño pero muy acogedor, donde se muestra pues... ¿Qué es lo que le contáis de Le Miguel contamos Delibes? pues, lo curioso de cómo llegó a Sedano, de cómo vino en bicicleta, porque venía a visitar a Ángeles, que era su novia. Y luego lo que les mostramos es la biblioteca, que la gente se sienta en los sofás a leer algún libro o a echarle un vistazo, llama mucho la atención los que están dedicados. Y luego también se pueden recrear un poco pues, con las películas que se basaron en las obras de Miguel Delibes, porque como ya sabéis, la mayoría de sus obras están basadas en paisajes y personajes del Valle de Sedano. Oye, desde luego la cara de satisfacción tiene que ser tremenda, ¿no? Sí, da mucho Cuando... verles que el estar como que están más en contacto con ese personaje tan importante que era Miguel Delibes. Uy, y lo megalítico, lo de los dólmenes, estamos en una zona de la provincia de Burgos con la mayor concentración de estos monumentos megalíticos. Sí, ya sabéis que hay localizados un ciento y pico, pero solo se restauraron 5 para hacer las rutas de senderismo. Es un tema por el que también viene mucho la gente, y entonces lo que aquí les damos son unas pequeñas reseñas de cómo poder llegar a esos dólmenes y también las características que tienen, para que cuando vayan, bueno, hay gente que sí sabe de qué es en sí un dolmen, pero otros se sorprenden y ya van con esa Dos contenidos, ideas. sí. Contenidos fuertes, Sí. Delibes y lo megalítico, los dólmenes, pero también está un entorno natural privilegiado. Exactamente, contamos con un patrimonio natural muy amplio y sobre todo hay que destacar el Cañón del Ebro, donde se puede apreciar toda esa diversidad faunística y botánica que tiene el Valle de Sedano. Pero también el escenario urbano entró en la obra de Delibes. Cipriano Salcedo, en El hereje, se ubica precisamente en el Valladolid de los tiempos de la Inquisición. Y así nos lo contaba el profesor Clemente Barahona. Profesor, El hereje marca bastante la obra de Delibes. Yo creo sinceramente que El hereje es la culminación de la obra de Delibes. Es un verdadero canto a la libertad de conciencia. Delibes es un humanista. Aparte que es el gran narrador del siglo XX y parte del siglo XXI, él lo que hace en esta obra, que es la primera vez que se introduce en una novela histórica, aparte de muy bien documentada, lo que hace es ese canto a la libertad de conciencia, a lo que él pensaba en realidad. Pero hay más que El hereje en la obra de Delibes. Desde luego que hay muchísimo más. Delibes es un hombre que escribe, yo diría que como un gran narrador, es observador y tremendamente escuchante, es oidor, diríamos, de las voces. Él pone las voces exactas y precisas y además pone otra voz importantísima, que es la voz de la naturaleza, de cómo se llama cada árbol, cómo se llama cada animal, cómo se llama cada momento que hay en el campo, en la vida del campo. ¿Por qué? Porque es un hombre que sabe escuchar. Tiene todo un léxico que muy pocos autores han logrado, ese léxico tan espléndido del mundo rural, del mundo del campo. Y como él bien decía, la novela es un hombre, un paisaje y una pasión. Desde luego la pasión la ponía su idea, su ideología. El hombre eran siempre los personajes importantísimos en las novelas de Delibes, desde los niños, con la voz del niño, hasta los adultos. Y luego el paisaje, sin duda alguna, es Castilla y León. Es Castilla, su Castilla, el paisaje de Valladolid, como en la última obra, totalmente urbana, pero prácticamente la totalidad de la obra de Delibes es el paisaje de Castilla y León. Profesor, recomiéndame un libro en el que Valladolid, la provincia, se plasme en la bibliografía delibiana. Pues un libro que es la síntesis, el resumen de ese paisaje
vallesoletano y de Castilla, es sin duda este, que se llama de Valladolid, Miguel Delibes, que está coordinado por un gran escritor que es Ramón García y su biógrafo oficial. Y inclusive, fíjese, al final dice Miguel Delibes: en Valladolid aprendí a hablar. Aquellas voces que arrullaron mi infancia fueron el germen de mi expresión futura. Por eso decía yo que Delibes es el gran escuchador, el gran escuchante, y que aprendió en Valladolid y luego todo eso lo transmitió en su narrativa. Que no le hizo falta salir de Valladolid ni de Castilla para ser un escritor universal con todas las letras. Pero la caza en Delibes fue una afición que también entró en la literatura de la mano, entre otros, de personajes como Lorenzo, convertidos en la trilogía de los diarios que llevan su nombre. Ya tengo en mi cabeza construida esa novela y esos tipos. Y diría más que yo fuera de las novelas de Lorenzo el Cazador, que para mí es un triunfador y lo pasa como nadie. Las demás son novelas de perdedores, de tipos que van buscando y no encuentran, de pobre gente que quiere complacer y no sabe, etc. Pero hay una novela optimista, digamos, que es la novela de Lorenzo. La de Lorenzo. La novela de Lorenzo, que no tiene dos reales, es decir, que no es una cuestión económica. Pero él multiplica esos reales haciendo de acomodador para completar esos dos reales y que resulte casi un rico. Y él a sus ojos es un hombre de porque buen tiene pasar. otras riquezas, ¿no? Es Como es un la hombre de buen naturaleza. pasar porque se va a cazar cuando le da la gana, apareja la burra y sube al páramo con la escopeta, mata un par de perdices, baja y sigue viviendo. Este hombre que se enamora de una chiquita muy mona que se parece a la Piera Angeli, me parece que era. Sí, Piera Angeli. Porque todos se parecían a alguna actriz, sí. del momento. Y alguna actriz siempre americana. Uh-huh. Se nos notaba influidos por el cine americano y por la vida americana. Pero quitando esta novela, digo que... Optimista. Que es, si no optimista, por lo menos muy grata de leer, aunque se le muere un amigo, se le muere el sobrino, etcétera. Es un hombre relativamente culto, relativamente amable, relativamente feliz y que nos regala luego su aventura en América, que es también muy divertida. Claro, usted, don Miguel, se ha sentido especialmente identificado en esa manera de concebir la vida con Lorenzo el Cazador, aunque quizá no tanto en la última novela, en la tercera entrega. No, la última me Diario de un fui jubilado. de Naga. No sabía qué hacer y una bobada. Pero la última no, para mí no es de Lorenzo. Es un Lorenzo ya desvaído, desleído, que está perdiendo la chaveta. Los valores humanos que tenía antaño. Sí, ni les pierde ni les tiene. Es un frívolo del tiempo, de lo que da el tiempo, y nada más. Recordamos el impacto que en el turismo tuvo la obra de Delibes. En Valladolid logró convertirse en la ruta del hereje que recorre los lugares de la ciudad siguiendo aquel escenario que describe el escritor. El recorrido se sumerge en el segundo tercio del siglo XVI, época en la que la ciudad fue capital del Reino de España. Delibes se inspiró en dos hechos históricos, los dos autos de fe del año 1559, por los que el Tribunal de la Inquisición condenó a la hoguera a 27 personas. Alfonso, en las calles de la ciudad ya está estampada la figura y la huella de Delibes. Yo creo que la ciudad enseguida fue muy consciente del potencial de la novela El hereje
y así lo puso de manifiesto al definir una ruta turística que recorre casi todas sus calles, que es la denominada Ruta del Hereje. Precisamente aquí tenemos la placa que pone broche a ese recorrido con la efigie del propio Miguel Delibes y la inscripción Valladolid a Miguel Delibes por su novela El Hereje. Este es un agradecimiento recíproco porque Delibes le había dedicado la novela a la propia ciudad de Valladolid, de modo que esta cortesía recíproca se viene a materializar en esta placa en el atrio de Santiago. Estamos dentro del itinerario de la ruta del Hereje. Estamos dentro del Hereje en un punto central como es el de la prédica del doctor Cazalla, vinculado a este edificio que es la iglesia de Santiago. El doctor Cazalla es el protagonista principal de este foco luterano protestante vallisoletano que vio terminar sus días en los autos de fe de Valladolid, de 1559. Alfonso, esta es una de las calles donde peregrinan muchos amantes de la huella de Delibes en la ciudad. Claro, la Acera de Recoletos es un lugar emblemático en la trayectoria biográfica de Miguel Delibes. Él nació aquí en esta Acera de Recoletos, en un lugar que no puede ser más vallisoletano, ¿no? Un buen exponente del Valladolid burgués del siglo XIX y donde nacieron algunos de sus hijos más ilustres. En este portal, en la Acera de Recoletos, en el número 12, como se puede ver en la placa, nació Miguel Delibes un 17 de octubre de 1920, hace ahora 93 años. Y él, que vivió toda la vida en Valladolid, tenía una expresión que de alguna manera materializaba esta afinidad con Valladolid. Soy como un árbol que crece donde lo plantan. Este es el lema que hemos escogido desde la Fundación Miguel Delibes para situarlo, para ponerlo en la placa que representa eso, un árbol plantado en el lugar donde él nació. La Acera Recoletos y el Campo Grande forman parte de la vida de Delibes. Miguel Delibes necesitaba de la naturaleza cerca, de modo que él, cuando escogió sus lugares de residencia, no se fue muy lejos. Aquí en el Paseo de los Filipinos o en la calle 2 de Mayo, él ha vivido siempre en un entorno cercano de este Campo Grande, en el cual los vallisoletanos le hemos visto pasear pues, durante generaciones, ¿no? El Campo Grande era ese contacto con la naturaleza, ese lugar al que acudir para respirar, para oxigenarse, cuando salía de la escuela de comercio, cuando daba sus paseos. Y desde aquí luego él ha ido pues, al norte de Castilla, por ejemplo, al periódico, a casa, a la escuela. O sea que el Campo Grande siempre ha sido un lugar de paso para los paseos de Miguel Delibes por la ciudad de Valladolid. Es tanto el impacto de Cipriano Salcedo que algunos turistas despistados descubren en plena ruta del Hereje que es tan solo un personaje literario y que nunca existió fuera de la novela de Delibes. Mamen Palomino, veterana guía turística de la ciudad, explicaba entonces a diario la huella del Hereje por el casco antiguo de la ciudad. ¿Qué lugar ocupa la ruta del Hereje en la oferta turística de Valladolid? Pues mira, Javier, te diría que es uno de los puntos fundamentales porque es en este lugar donde se llevaron a cabo los juicios de religión. Eso sí, en un espacio muy diferente del que estamos viendo, porque la anterior Plaza del Mercado se quemó en 1561. Miguel Delibes se pronunció sobre el lenguaje utilizado en sus novelas y reconocía que muchas palabras dejaban de utilizarse de forma natural, algo que no le parecía mal si se hacía con acierto. El lenguaje actual es también, o queda algo del lenguaje de sus personajes. ¿Ha cambiado solo el registro de la manera de hablar o es que se ha empobrecido el lenguaje de tal manera que hace que no se parezca en nada? No es que se empobrece acá, es que cambia. Sencillamente cambia. Es que hay unos cuantos señores que les gusta meter neologismos, es que luego que inventan neologismos para sus conversaciones. Pero no quiere decir que se modifique sustancialmente. Estas modificaciones importantes se producen cada mucho tiempo, se observan sobre todo cada mucho tiempo, y no se puede decir del año pasado a este que ha cambiado esto, lo otro, lo de para allá. Va cambiando, va modificándose, y esto no me parece mal, siempre que se haga con cierto tino y con algún acierto. Lo que ocurre es que, claro, como decía usted antes, si se ha sustituido la figura del abuelo que contaba, narraba historias
por una televisión con un lenguaje mucho más académico, convencional, pero mucho peor. Eso va en detrimento, claro, de ese lenguaje, sin duda. El lenguaje del pueblo sí desaparece. El conocimiento de las plantas, de los efectos de las plantas, de los animales, de sus enfermedades, todo eso va cambiando. Del instrumental del campo, claro. Las palabras son clave en la narrativa de Miguel Delibes. Muchos términos ya han desaparecido del lenguaje coloquial, pero los podemos encontrar en las pequeñas colecciones y museos etnográficos de la región. El Arcón entró en uno de esos programas en el Museo de la Asociación de Aperos del Ayer, situado en el entorno del Monasterio de la Santa Espina. Ignacio San José nos abrió las puertas de una parte de la cultura rural esparcida en las estancias de este museo. Riquísimo está. Esto lo fundaron gente del campo, gente que venía del campo, que tenía conocimiento del campo. Esto todo ha tenido un uso adecuado para ello. La gente joven ya esto ya no lo relaciona con nada y está bajando bastante la asociación. El museo viene a verle en particular niños. Eso está un poco dedicado para los niños. O sea, hay una parte que está destinada a los niños. A los niños. Es muy difícil explicar a un niño cómo vivió su abuelo. Si no le das material para que lo entienda, pues es imposible. Entonces le ponemos un arao, un pastor con las ovejas. Todo esto que ves aquí son originales y tienen todos un porqué de tenerlo. Ignacio, hemos empezado hablando en este programa de Delibes. ¿Qué recuerdos tienes? Porque por esta zona llegaste a verle cazar. ¿Cómo lo va a ver? Si ha sido socio de aquí, de este coto. Ahora es para matar por matar, porque luego nadie quiere la caza. Entonces se comían, porque era necesario, no había otras cosas. Delibes yo le he visto en el valle de Valdelanoria, que viene por aquí. Ese valle es muy bueno para pasear. Bien, pues he ido a ojearle cuando cazaba aquí. Estos son unos pocos que te he traído, que tengo aquí, que además están dedicados a mí. Muy bien. Delibes ha escrito la historia de los pueblos de Castilla. Delibes ha trascendido como humanista y literato. Él mismo reconocía que la muerte siempre acompaña al hombre. La suya nos dejó una compañía imborrable en su huella personal y en sus novelas. La infancia y la muerte son otros dos de sus constantes en su literatura, lo ha dicho usted, lo han reconocido todos sus comentaristas, y es más, en no pocas de sus novelas hay niños que mueren, o niños que se enfrentan a la muerte, como es el caso del Senderines en La Mortaja, que se enfrentan cara a cara a la muerte. Desde la atalaya de sus años, don Miguel, ¿cómo recuerda su lejana niñez y cómo afronta la muerte a que todos nos estamos conducidos? Yo lo que noto que cuando imaginaba una historia de estas, tremenda, pero posible, pues le daba más unos tintes sentimentales y poéticos que atroces, que crueles. Es ahora, cuando ya voy pisando la raya de lo prohibido, cuando me estoy saliendo de la vida señalada para mí, cuando me doy cuenta de que tenía mucho de triste y de coercitivo para la sociedad y para el mundo el ver cómo los niños y los grandes se mezclaban y cómo la muerte acompañaba tanto a unos como a otros. Así es que considero que la muerte ha sido siempre una compañera inevitable del hombre desde que nace hasta que muere. Y ya que hablamos de la muerte, permítame hablar un poco de la trascendencia del hombre. ¿Cree usted, don Miguel, en esa trascendencia del hombre, en el más allá, en todo aquello que constituye la fe que nos enseñaron? No, mire usted, es que a nosotros nos han enseñado dos cosas. Yo creo que, reduciendo los términos, dos cosas. La aparición del universo por el
por la famosa catástrofe sideral del Big Bang, que todo reventó y de ahí salió una naturaleza apacible y divina que era el mundo, el universo. Y la teoría de la creación con un fondo religioso y tal. A mí me enseñaron, como a usted, pues a afrontar lo que había y darlo una explicación. La explicación no siempre es muy convincente, como para mí tampoco resulta muy convincente la teoría de la catástrofe sideral. Siempre quedan cosas sin apuntalar, cosas sin aclarar. Hay dudas en ambas teorías, ¿no? Exactamente. Y yo lo que quiero es acabar mis días con mis creencias de niño. Es decir, seguir creyendo lo que me enseñaron, en lo fundamental, y la esperanza soberbia de poder encontrar a Cristo en la última curva del camino. Esa es mi posición, que me da una cierta serenidad y una cierta tranquilidad. No me asusta ahora mi muerte. Hasta aquí, un programa que solo ha pretendido abrir algunas páginas de livianas para recorrer juntos una parte de esa geografía rural y urbana que nos recuerda el paso del genial escritor. Huellas y pasos que podréis recorrer vosotros mismos cualquier tarde de estas. Hasta la próxima semana.